Buenos días muchachos, hoy vamos a hablar sobre el desarrollo del sistema urinario. Comenzamos hablando de las generalidades de este sistema. Sabemos que está formado por los riñones, que son los órganos encargados de producir la orina, y por un sistema de conductos formado por los uréteres, la vejiga y la uretra, que se encargan de transportar la orina al exterior. En cuanto al origen embriológico, el sistema urinario se forma a partir del mesodermo intermedio. Cuando ocurre el plegamiento del embrión, en el plano horizontal, este mesodermo se desplaza en sentido ventral y pierde la conexión con los somitas. Entonces, a cada lado de la aorta aparece una elevación llamada cresta urogenital o cordón gononefrotómico, que se va a dividir en dos partes. Una interna que da origen a las gónadas y una externa que es la que nos compete hablar el día de hoy, que da origen al sistema urinario, que se denomina cordón nefrogénico o crestas urinarias. Este cordón se extiende desde el esófago, es decir, desde la porción cefálica, hasta la cloaca, que es la porción más distal. En el embrión humano, las crestas urinarias se dividen en tres sectores, donde se formarán tres conjuntos de riñones: los pronefros, los mesonefros y los metanefros. Los dos primeros son recorridos en su interior por un tubo longitudinal que desemboca en la cloaca y se llama conducto de Wolff o conducto mesonéfrico. Vamos a hablar de cada uno de ellos a partir de ahora y cómo se van a ir desarrollando. Entonces, los primeros se llaman pronefros, son transitorios y no funcionales. Ellos inician su desarrollo al principio de la cuarta semana y al final de la misma semana van a ir desapareciendo en sentido cefalocaudal. Estos se ubican a nivel cervical y están dispuestos transversalmente. El segundo grupo de riñones primitivos se llaman mesonefros y estos se forman al final de la cuarta semana. Van a ser órganos funcionales por 4 semanas, es decir, que al final del primer trimestre va a finalizar su función. Se ubican desde el segmento torácico hasta el lumbar. En esta imagen vamos a ubicarnos donde se señala la vesícula mesonéfrica y veamos cómo a partir del mesodermo de los mesonefros se desarrollan los túbulos mesonéfricos, los cuales se alargan y toman forma de S. Desembocan lateralmente en el conducto mesonéfrico o de Wolff y en sentido medial se ensanchan para formar la cápsula de Bowman. Como vemos en su interior, se está formando una red de capilares y así se forma el glomérulo renal de los mesonefros. También podemos observar en la última imagen cómo los túbulos mesonéfricos siguen alargándose y forman túbulos contorneados proximales y distales, pero no forman asa de Henle. Cuando este sistema degenera en el embrión femenino desaparece por completo, pero en el embrión masculino los túbulos y el conducto de Wolff forman los conductos deferentes de los testículos. El tercer y último grupo de riñones se denomina metanefros o riñones definitivos. Ellos comienzan a formarse durante la quinta semana en la región lumbosacra. Ellos empiezan a funcionar aproximadamente 4 semanas después y la formación de orina continúa a lo largo de la vida fetal. Solo las unidades excretoras se van a formar a partir del mesodermo metanéfrico, es decir, que los riñones definitivos van a tener un doble origen o dos fuentes distintas. La primera es el divertículo metanéfrico o yema ureteral, que va a dar origen al sistema colector. Esta yema es un divertículo o evaginación que aparece en el conducto mesonéfrico, cerca de su llegada a la cloaca, y como ya mencioné, a partir del mesodermo o blastema metanéfrico se originará el sistema excretor. Ok, en esta imagen observemos cómo a partir del conducto mesonéfrico se forma esa invaginación, que es lo que nosotros denominamos yema ureteral, y crece hasta contactar con el mesodermo de la cresta urinaria. Vamos a ver en la imagen B, donde se señala el pedículo o tallo de la yema, y a partir de ese pedículo se va a formar el uréter. Y del segmento craneal de la yema se van a formar los túbulos colectores, a partir de un proceso de ramificación en la cual se van a ir diferenciando. Las dos primeras ramificaciones, como vemos en esta imagen, van a dar origen a la pelvis renal. Luego la segunda generación forma los cálices mayores y por encima se van a formar los cálices menores. Por encima de del cáliz menor, como vemos acá, se van a formar los túbulos colectores. Se van a formar aproximadamente de 1 a 3 millones de túbulos colectores. Vamos a hablar ahora del sistema excretor. El extremo de cada túbulo colector que se acaba de formar va a quedar cubierto por un capuchón de tejido metanéfrico. Entonces, bajo la influencia o la inducción de este tejido metanéfrico, se van a formar vesículas pequeñas o vesículas renales. Estas vesículas se alargan y se transforman en un tubo con forma de S denominado túbulo metanéfrico. Entonces, como algo muy parecido a lo que ocurrió con el sistema de mesonefro,
En su extremo proximal se va a continuar con el glomérulo y en su extremo distal se va a conectar con el extremo del tubo colector. Como podemos ver, en ese tubo metanéfrico se sigue alargando y se va a formar entonces el túbulo contorneado proximal, asa de Henle y túbulo contorneado distal, constituyendo así lo que conocemos como nefrona. En esta imagen podemos observar el desarrollo de una unidad excretora metanéfrica. Entonces veamos dónde están señaladas las flechitas acá, que es el punto de unión o donde se comunica la conexión entre la unidad excretora y el sistema colector, lo cual permite que la orina fluya desde el glomérulo hasta los conductos colectores. En cuanto a la regulación molecular, la diferenciación del riñón, como muchos órganos, implica una interacción epitelio-mesénquima. Este mesénquima expresa un factor denominado WT1, que es un factor de transcripción, lo cual va a permitir que este tejido pueda responder a la inducción provocada por la yema ureteral, de la cual hablamos antes. También se producen otros genes y factores que van a estar encargados del crecimiento, proliferación del mesénquima, la epitelización y la especialización del órgano como tal. En cuanto a los cambios de posición del riñón y su vascularización, el riñón al inicio está situado en la región pélvica y se va a ir desplazando más adelante hacia su posición definitiva, que es más alta en el abdomen y retroperitoneal. Este ascenso renal se produce por la disminución de la curvatura corporal y por el crecimiento de las regiones lumbar y sacra. En la pelvis, el metanefro recibe su irrigación arterial de una rama pélvica de la aorta y a medida que va ascendiendo va a ser vascularizado por arterias que se originen de la aorta a niveles cada vez más altos. Los vasos inferiores suelen degenerar, pero algunos pueden conservarse. ¿Qué es lo que me va a dar las variaciones más comunes de los vasos renales? Que como podemos ver, podemos tener una doble irrigación o un doble drenaje venoso. En cuanto a la función renal, el riñón definitivo, que se forma a partir del metanefro, entra en función cerca de la semana 12. La orina que se expulsa a la cavidad amniótica se mezcla con el líquido amniótico. El líquido es deglutido por el feto, se recicla por los riñones y durante la vida fetal los riñones no son responsables de excreción de los productos de desecho. Por lo tanto, la orina fetal no tiene desechos metabólicos. Recordemos que los pronefros no producen orina y que los mesonefros van a elaborar orina por un periodo muy corto. Hablaremos ahora entonces sobre el desarrollo de la formación de la vejiga y la uretra. Recordemos que la vejiga, que la cloaca, perdón, se divide en dos cuando se forma el tabique urorectal, que es una capa de mesodermo, formándose entonces dos porciones, una ventral o seno urogenital y una dorsal que es el conducto anorrectal. El seno urogenital se puede observar o se puede dividir en tres porciones, una superior llamada o denominada vesicoureteral, una porción media o pélvica y una porción inferior o fálica. La porción vesical es la más voluminosa, como podemos ver en la imagen C. Su porción superior corresponde al nacimiento del alantoides y el límite inferior o caudal es la desembocadura de los conductos de Wolff. Esta porción vesical se divide en dos partes, una cefálica que corresponde a la vejiga y en ella van a desembocar los conductos de Wolff, y una porción caudal que es estrecha y va a dar origen a las estructuras según el sexo. Por ejemplo, en el varón va a dar origen a la mitad superior de la uretra prostática y en la mujer a toda la uretra femenina. Recordemos que cuando los riñones ascienden, otras estructuras también se modifican. Entonces tenemos que los orificios de los uréteres se van a desplazar también en dirección cefálica. Recordemos entonces que los conductos mesonéfricos se van a acercar entre sí para ingresar a la uretra prostática en el varón y van a dar origen a los conductos eyaculadores. El epitelio vesical proviene del endodermo del seno urogenital. Y los conductos mesonéfricos, como los uréteres, que son de origen mesodérmico, me van a dar la mucosa de la vejiga. Por lo tanto, la mucosa de la vejiga va a ser de origen mesodérmico. Ellos se van a incorporar a la vejiga en un área denominada trígono vesical, que es de origen entonces mesodérmico, que con el tiempo será reemplazado por el epitelio endodérmico. En esta imagen tenemos una vista dorsal de la vejiga donde podemos ver la relación de los uréteres y los conductos mesonéfricos y cómo se modifica su posición durante el desarrollo. Por último, en cuanto a la formación de la uretra, recordemos que en la mujer habíamos dicho que se formaba a partir de la parte vesical del seno urogenital,
pero en el varón la uretra se origina a partir del cordón sólido de células ectodérmicas que crecen internamente desde la punta del glande y se une al resto de la uretra esponjosa. Por lo tanto, todo el epitelio de la uretra femenina procede del endodermo del seno urogenital y en el feto masculino una parte proviene del seno urogenital y una parte distal proviene del ectodermo de superficie. En ambos sexos, el tejido conjuntivo y el músculo liso de la uretra proceden del mesodermo esplácnico, que es de origen mesodérmico. De la uretra del varón se va a dar origen la glándula prostática y en la mujer va a dar origen a las glándulas ureterales y parureterales. Hablaremos entonces ahora de las malformaciones congénitas más comunes, comenzando por la agenesia renal. Cuando hablamos de agenesia, falta de génesis, falta de formación, estamos hablando de que hay ausencia de uno o ambos riñones, que puede ser unilateral o bilateral. Cuando es unilateral no se produce síntomas porque el otro riñón va a compensar y se va a hipertrofiar. Cuando es bilateral se va a producir oligohidramnios, es decir, que va a haber una disminución significativa de la producción del líquido amniótico. Recordemos que la orina fetal es uno de los componentes principales del líquido amniótico. Esto se puede deber a una falla en el desarrollo de las yemas ureterales, por degeneración de los tallos de las yemas o por falta de introducción de las yemas en el blastema metanéfrico. Hablamos ahora de la ectopia renal, es decir, que el riñón, en vez de estar en su posición anatómica, va a estar fuera de ella. Puede encontrarse en la pelvis, en la parte inferior del abdomen o en otro sitio. Los riñones pélvicos, se dice cuando están muy cerca entre sí, se fusionan. Y también hablamos de ectopia renal cruzada cuando un riñón cruza al otro lado del abdomen. Esto se debe a una falla en el ascenso. El riñón en herradura se produce por la fusión de los polos de los riñones y por lo general se fusionan los polos inferiores. Cuando esto ocurre, los riñones no pueden ascender porque la arteria mesentérica o una raíz de la arteria mesentérica va a ser como una cuña y no va a permitir el ascenso. Suelen ser asintomáticos o presentar síntomas característicos de obstrucción o infecciones. La duplicación del tracto urinario es la división anómala de la yema ureteral. Se va a ocurrir una división incompleta del divertículo metanéfrico y en ese caso el riñón va a estar dividido con un uréter bífido, o una división incompleta del divertículo metanéfrico, vamos a tener un riñón doble con uréter bífido o uréteres separados. Como vemos acá, podemos tener riñones supernumerarios o uréteres supernumerarios. El riñón poliquístico congénito son un grupo de enfermedades. En realidad tenemos una primera entidad llamada enfermedad renal poliquística autosómica recesiva, en la cual los riñones tienen numerosos quistes pequeños y los pacientes van a desarrollar insuficiencia renal. Otra entidad es la enfermedad renal displásica multiquística y se observan menos quistes. La posible causa de esta es la falta de unión de los derivados de la yema ureteral con los túmulos del blastema. Por último, hablaremos de la estrofia vesical, que no es más que la exposición y la protrusión de la superficie mucosa de la pared posterior de la vejiga por una deficiencia de la pared abdominal anterior. Es decir, la pared no se va a cerrar o se va a cerrar de manera incompleta, por lo tanto, va a protruir, va a salir la mucosa de la vejiga. Esto se debe a la falta de migración del mesodermo entre el ectodermo y el endodermo de la pared vesical. Veamos acá. Acá tenemos la cloaca y vemos que no ocurre un cierre completo de las paredes. Con esto finaliza la clase del día de hoy y me pongo a la orden si tienen alguna duda.